Presentación vamos a hablar de la energía, de los niveles de energía y de su relación con el clima. El clima es un promedio de las condiciones del tiempo atmosféricas para una determinada zona en un periodo de tiempo mínimamente de 30 años. Como vemos en este mapa, los distintos tipos climáticos se localizan en el planeta en diferentes regiones. ¿De qué depende esta distribución? Pues para determinar el tipo de clima influyen la localización geográfica, que está determinada por la latitud y la longitud, la altitud sobre el nivel del mar, la distancia al mismo, el relieve terrestre. Estos factores y sus variaciones en el tiempo producen cambio en los principales elementos constituyentes del clima, que son la temperatura atmosférica, la presión atmosférica, los vientos y las precipitaciones. El clima en la Tierra se ajusta de forma dinámica y cambia siguiendo un patrón propio con un ciclo natural. A esto se le conoce como variabilidad del clima. Los cambios que se producen por factores naturales, como los movimientos de las placas que cambian la superficie de la Tierra y con ello el viento, las corrientes, la lluvia, los eventos volcánicos, las corrientes oceánicas, la inclinación de la Tierra y su forma geoide, que influyen principalmente en la cantidad de radiación solar que percibe cada lugar del planeta. Los elementos biológicos y geológicos que lo componen tienen un movimiento cíclico y sus elementos están disponibles en diferentes formas para ser utilizados una y otra vez. El agua, el carbono, el oxígeno, nitrógeno, fósforo y otros elementos recorren estos ciclos conectando lo vivo y lo no vivo, en donde la cantidad de energía o elementos que entran al sistema, en este caso la Tierra y su atmósfera, y la energía que salen del sistema son iguales. Los ciclos biogeoquímicos son producto entonces de la interacción constante entre los seres vivos, que es la parte bio, y los reservorios abióticos, como son la atmósfera, las rocas, el suelo y los procesos geológicos que conforman la parte geo. Estos ciclos permiten el transporte de los elementos básicos de la vida, como el carbono, el oxígeno, el agua, el nitrógeno, el potasio, el calcio, el fósforo, azufre y otros, entre los organismos vivos y no vivos del planeta. Todos los ciclos biogeoquímicos se comunican y se relacionan entre sí. Existen varios tipos de ciclos biogeoquímicos, como el del fósforo y el azufre, que son de tipo sedimentario, es decir, que los nutrientes circulan principalmente en la corteza terrestre, y el del carbono, el nitrógeno y el oxígeno, que son de tipo gaseoso. Los nutrientes circulan principalmente entre la atmósfera y los organismos vivos. Otros ciclos, como el del azufre, comparte características de uno y otro. Para el caso particular del ciclo del agua o hidrológico, circula entre el océano, la atmósfera, la tierra y los organismos vivos. Este ciclo, además, distribuye el calor solar sobre la superficie del planeta. La relación que se da de los ciclos biogeoquímicos entre los seres vivos y su ambiente determina un ecosistema y se caracterizan por mantener un cambio constante de energía que pasa de un ser vivo al otro a través de los procesos ecológicos. El flujo de energía a través de las redes o cadenas tróficas y la dinámica de las comunidades, que describen cómo cambia la composición y estructura de un ecosistema después de una perturbación o sucesión. Un ecosistema es todo aquel hábitat donde hay seres vivos e incluye obviamente bacterias, hongos, plantas, animales, que dependen unos de otros. Los ecosistemas pueden ser pequeños o muy grandes y se dividen en terrestres, como los bosques, selvas, sabanas, desiertos, acuáticos, que pueden ir desde un charco hasta el océano, y mixtos, como humedales y costas. Debido a su ubicación geográfica y a las condiciones geológicas del territorio, México tiene una gran diversidad de factores abióticos que permiten una gran variedad de ecosistemas. En nuestro territorio se encuentran dos regiones biogeográficas, la neártica y la neotropical, mismas que dan origen a 8 tipos diferentes de ecosistema. Y es razón por
por la cual somos considerados un país megadiverso. Ahora vamos a ver cómo se da el flujo de energía entre los seres vivos. Todos los organismos necesitamos energía para realizar nuestras actividades de crecimiento, reproducción y sobrevivencia. Algunos organismos como las plantas, las algas y ciertas bacterias toman la energía del sol y la convierten en energía química, es decir, generan sus propios alimentos y por eso se llaman autótrofos. Otros, como los humanos, demás animales, hongos y algunas bacterias también, la energía la tomamos a partir de alimentarnos de otros organismos, que pueden ser plantas u otros animales, y por ello tenemos una nutrición heterótrofa. Entonces, las plantas, que son organismos autótrofos, son productores primarios, porque toman los nutrientes disponibles en el suelo, el agua y la energía del sol a través de la fotosíntesis para transformarlos empleando este cambio químico de los elementos para producir carbohidratos y azúcares. Los herbívoros, que son consumidores primarios, se alimentan de las plantas y descomponen las moléculas de carbohidrato para obtener su energía. Los nutrientes y energía de estos organismos son pasados a los carnívoros o consumidores secundarios, que al morir pasan su energía a los descomponedores, que, como su nombre le indica, rompen las moléculas químicas en elementos básicos que vuelven a hacer entrada en los ciclos biogeoquímicos y a ser utilizados por los organismos productores. A este flujo de energía se le conoce como cadena trófica o cadena alimentaria. Entonces, en una cadena trófica, la energía pasa de las sustancias como agua y luz a las plantas, que son productores, y de ahí a los consumidores primarios, secundarios y a los descomponedores, completando así un ciclo. Como vemos en esta pirámide, los productores almacenan más energía que los consumidores. En cada paso de un organismo a otro hay una pérdida de energía. Casi siempre es por calor. Es por este motivo que para que el sistema sea estable, los consumidores requieren comer más organismos del nivel inferior de la pirámide. Así, siempre se requiere que haya más organismos productores que consumidores, es decir, plantas. Pero también es por eso que hay más herbívoros que carnívoros, y esto forma así una pirámide trófica. Si afectamos uno de los eslabones de esta pirámide, como está en este esquema, estaremos afectando el flujo de energía de toda la cadena y con ello de los ecosistemas, los ciclos biogeoquímicos y la vida en nuestro planeta. El cambio climático es una modificación prolongada de los patrones meteorológicos, debido a que su actividad rompe con el patrón normal del clima. La Tierra ha pasado de forma natural por periodos de cambio climático, como las glaciaciones. Sin embargo, en la actualidad y desde hace algunos decenios, el humano ha influido enormemente en que se produzcan estos cambios climáticos. Es por ello necesario recordar que la temperatura promedio del planeta depende de un proceso atmosférico delicado, que se basa en el balance de ciertos compuestos gaseosos en esta. El aumento significativo de alguno de estos gases en la atmósfera llevaría a un cambio significativo en el balance climático y por ende en la temperatura del planeta, lo que conduce a alteraciones en todos los procesos naturales. Las actividades humanas y nuestra manera de vivir ha producido más y más gases que están impactando a la atmósfera. Esto está causando que la temperatura promedio del planeta suba, teniendo consecuencias desastrosas. Al afectar el equilibrio natural de los diferentes componentes del planeta y con ello a todos los ciclos biogeoquímicos, la sociedad se afecta a sí misma, pues las consecuencias de las alteraciones repercuten en la intensidad de los eventos naturales, como son huracanes, sequías, inundaciones, elevación del nivel del mar, temperaturas extremas. En las explicaciones más difundidas se responsabiliza a la propia naturaleza, diciendo
que estos son fenómenos naturales y que los desastres impactan a la sociedad, perdiendo de vista la importancia que tienen para mantener el equilibrio dinámico del planeta que ha permitido la evolución misma del ser humano.